Mario Villegas, clase 4, del 27 de septiembre del año 2020. Programa de ética. En mi opinión, la parte más relevante del programa son los libros que recomienda, lo cual después nos llevará a la clase 5, que sería los objetivos del programa. Aquí entonces me voy a ocupar de mencionar y en lo posible comentar algunos libros que aparecen en el programa. Empiezo por las fuentes básicas, en donde aparece Aristóteles, su libro Ética Nicomaquea. Un libro que me gusta mucho porque lo escribió Aristóteles en calidad de papá para su hijo Nicomaco, que podemos creer que tenía 16, 17, 18 años. En él, Aristóteles le dice a su hijo de qué se ocupa la ética. El siguiente libro es La condición humana, escrito por Hannah Arendt, que es una autora de la que me ocupo en la tesis de maestría y considero que es la filósofa más importante en la historia de la humanidad. Le seguiría Simone de Beauvoir, pero sin duda Hannah Arendt es muy importante porque reúne dos disciplinas que para mí son las prioritarias en la filosofía y en las cuales soy especialista: la ética y la filosofía política. Sigue Bauman y su libro Vida líquida, un libro de mucha actualidad en el que nos habla de las relaciones amorosas, cómo se están dando en la actualidad, como algo que se nos va de las manos. El que sigue es Camps y su libro Historia de la ética. Bueno, el título dice pues de qué trata, ¿no? De la historia de la ética. Adela Cortina, otra filósofa muy importante, y el título nos dice mucho del contenido del libro. El título es Por una ética del consumo, o sea que no consumamos irresponsablemente. El autor, Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, nos ubica en la época del Holocausto provocado por los nazis. Él fue un prisionero de guerra, al igual que Primo Levi. Así que, pues, es un libro que pienso yo que es de mucha trascendencia. Frondizi, el título es ¿Qué son los valores? Como en otros casos, el título nos dice de qué trata el libro, ¿no? Juliana González coordina y participa en un libro que es la compilación de obras de varios autores, cuyo título es Diálogos de bioética, nuevos saberes. La bioética como una rama de la ética muy reciente que tiene, por lo tanto, mucha actualidad, la bioética. Nicholas Harman, el título Ética. Jonas, el título El principio de responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Bueno, otra vez volvemos a un problema de mucha actualidad, que es la tecnología y la ética. Y claro, un tema clásico, la responsabilidad. El padre de la ética moderna considero que es Kant, y nos menciona el programa este libro de Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres. El padre de la ética clásica es Sócrates. Sócrates no escribió un libro, ningún libro, y por lo tanto para conocer sus ideas hay que remitirnos a Platón. Yo recomiendo de Platón, para conocer las ideas de Sócrates, un libro clásico que es La Apología de Sócrates. De Platón se menciona en el programa un libro clásico de Platón que contiene todos los libros de Platón
y el título es Diálogos. En este libro, Diálogos, escrito por Platón, aparece la apología de Sócrates. El programa menciona a Carlos Marx y su libro Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Considero que en este libro hay dos capítulos fundamentales que, son de una riqueza extraordinaria, y uno de ellos es la enajenación. El otro capítulo es el dinero. Por lo tanto, estos dos capítulos de los manuscritos económico-filosóficos hacen muy importante a este autor, Carlos Marx, para la ética, un autor muy importante para la ética. El programa menciona a Federico Nietzsche y su libro La genealogía de la moral, que es un autor revolucionario como lo son otros, en tanto pone en crisis pues la moral que yo le llamo moral conservadora, ¿no? En ese sentido, pues Nietzsche es de los más trascendentes autores, junto con otros, ¿no? Genealogía de la moral. Ortega y Gasset, un autor español, y el programa nos recomienda este libro, Introducción a una estimativa. ¿Qué son los valores? El título nos dice de qué trata, ¿no? De Jean-Paul Sartre, un libro introductorio a sus ideas morales, acerca de sus ideas acerca de la moral, y por lo tanto un libro de ética. Considero que es importante que lo mencione el programa en calidad de libro que nos introduce la ética, y el programa nos menciona este título: El existencialismo es un humanismo. El autor siguiente es Simondon y el título es Dos lecciones sobre el animal y el hombre. Sigue Singer, La vida puede salvarse. Actos ahora y poder. Bueno, también es un libro que considero importante porque toca un problema que en filosofía política, y es el tema de mi tesis de doctorado, es muy importante: el problema del poder, ¿no? La segunda parte del programa son las fuentes complementarias, y nos presenta a un filósofo mexicano muy querido entre los profesores de filosofía en México, Mauricio Beuchot. El título es Antropología filosófica hacia un personalismo analógico icónico. El autor que sigue es Bindé, Hacia dónde se dirigen los valores, coloquios del siglo XXI. Así que, pues entonces compila y participa en un libro colectivo. Repito el título: Hacia dónde se dirigen los valores. El autor Blackburn nos presenta como título de uno de sus libros La ética, fundamentos y problemáticas contemporáneas. El autor que sigue, Buchanan, y es un libro en coautoría con Brock, y el título es Decidir por otros. Ética de la toma de decisiones subrogada. Es decir, aquí hay una problemática importante en Buchanan, y es que suelen las decisiones ser subrogadas, o sea, concedidas a otras personas, cuando que lo que plantea la ética es que las decisiones sean por iniciativa de un sujeto y no delegarlas a otras personas, ¿no? Sin embargo, hay casos, sobre todo lo plantea la filosofía política, en que es bueno delegar, pero no siempre. Hay que ser responsables. El autor que sigue, Dennett, el título La libertad de acción. Sigue Grondin y el título es Del sentido de la vida, un ensayo filosófico. Después, Byung-Han Chul y el título es La sociedad del cansancio. Muy atrayente el título, ¿no? La sociedad del cansancio. Horkheimer, con un libro clásico de estos filósofos modernos, entre ellos Horkheimer, título Crítica a la razón instrumental. O sea que es una crítica
razón al servicio de la tecnología, que obviamente entonces pone en crisis a la razón, en tanto que la tecnología suele someter por vía de la enajenación a la razón, ¿no? El doctor Linares, que fue presidente de la Asociación Filosófica de México, junto con Arriaga presentan este libro colectivo, Aproximaciones interdisciplinarias a la bioartefactualidad. Entonces, pues son temas de actualidad y además está publicado por la UNAM. He omitido las editoriales porque pues no soy dado a hacer publicidad a las editoriales, pero están en el programa. Y el programa está en la página de la Escuela Nacional Preparatoria y por lo tanto puede conseguirse en su versión completa. El autor que sigue es McIntyre, Historia de la Ética. Ernest Mounier, el título, El personalismo. Antología esencial. Un libro del año 2014. Por lo tanto, son libros muy actuales. Debo decir que este programa es nuevo. Sustituye a uno que tenía más de 30 años de vigencia y que ahora ya dejó de ser vigente. Y tiene aproximadamente 2 años este programa, el programa que actualmente estamos cumpliendo. El autor que sigue, Mosterin, el reino de los animales. Un tema de actualidad, ya se habla de ética hacia los animales, o sea, en el trato con los animales requerimos una ética y entonces pues también resulta de actualidad. Nussbaum, título, La terapia del deseo. Bueno, también muy interesante el título y por lo tanto su contenido. Samuel Ramos, un autor mexicano que a pesar de estar muerto, se hizo una nueva edición publicada en 1997. Es un libro que fue escrito hace muchos años, antes de 1997, pero resulta interesante porque tiene notas sobre todo, ¿no? Y el título del libro de Samuel Ramos, Hacia un nuevo humanismo. Sigue Reichmann, título, Ética ecológica, propuestas para una reorientación. O sea, hay que reorientar, ¿no?, a la moral. Y específicamente su tema, ética ecológica, un tema también de mucha actualidad. El autor Reich nos presenta ensayos acerca de la ética en un libro cuyo título es Enciclopedia de Bioética. Bueno, es un libro publicado en Nueva York y bueno, nos habla también de un tema de mucha actualidad que es la bioética. Max Scheler, un autor clásico, título Ética, nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Estos autores ocupados del personalismo rescatan la necesidad de considerar a la persona. Y bueno, otro problema junto a este que complementa la importancia que tiene la persona, autores, por ejemplo Marx, rescatan al individuo en su colectividad y por lo tanto a la colectividad. Un autor que me parece también de los más importantes, John Stuart Mill. Aquí no aparece un libro que yo recomiendo, que no está en el programa, pero sin embargo incluso me extraña que no esté en el programa, y el título es Ensayo sobre la libertad, pero el que aparece en el programa es el utilitarismo. Entonces, bueno, yo le critico eso al programa y obviamente se pueden hacer otras críticas. El autor que sigue es Charles Taylor y el título es El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Me regreso un poco a un comentario acerca del libro Ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. Considero que es muy importante y sí es una lamentable omisión, porque este libro clásico de John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad, nos enseña que la libertad
está limitada, tiene muchas limitaciones y hay que saberlo para pues no frustrarnos, ¿no? El siguiente autor tiene como apellido Trías y su libro Ética y Condición Humana. Entonces es otro tema relevante, la condición humana, tema importante para la ética. El autor Vázquez y el título Bioética y Derecho, Fundamentos y Problemas Actuales. Finalmente, también noto la ausencia de Sánchez Vázquez y un libro clásico que creo que no tenía por qué desaparecer del programa nuevo, cuyo título es Ética. Entonces también considero que es criticable que se haya quitado a este autor mexicano clásico, Adolfo Sánchez Vázquez, y su libro clásico para la ética, cuyo título es Ética. Zambrano finalmente es el último autor que se menciona en el programa, cuyo título es Persona y Democracia. Bien, hay tiempo para comentar e insistir en la importancia de leer libros, y en este caso, libros de ética. No vamos a poder entender la dimensión de la problemática de la que se ocupa la ética si no entramos en contacto con mínimo uno de los libros mencionados, y en este sentido también considero una deficiencia la no presencia de un libro de Sartre cuyo tema es la libertad, y es el libro Las moscas, que es una obra de teatro. Recordemos que Sartre obtuvo el Premio Nobel de Literatura por sus ideas vertidas en sus libros, y bueno, ciertamente yo sin lugar a dudas recomiendo este libro, que no está en el programa, y que bueno, pues obviamente pensemos que este programa es para un curso que podríamos llamarle más propiamente, no un curso de ética, o sea, el curso no debería llamarse ética, sino pues más claramente introducción a la ética. Así entonces, apenas es una introducción a la ética lo que se nos plantea en este programa, ¿no? Eso no cancela que la relevancia de los problemas de los que se ocupa el programa, o que invita a que nos ocupemos los profesores, las profesoras apegados al programa, no por ser una introducción a la ética se cancela que son bastante relevantes los problemas que se abordan en el programa. Habría que darnos cuenta de que, no obstante, por ejemplo, en tanto se menciona a Platón y se mencionan por ejemplo, a Mauricio Beuchot, el programa pues abarca más de 20 siglos en cuanto a bibliografía, ¿no? En ese sentido, pues también considero que podía haberse recomendado como una de las fuentes, quizás no primarias, pero sí relevantes, el libro de San Agustín, cuyo título es Confesiones, ¿no? La presencia de la obra de San Agustín en la historia de la ética es relevante y podía haberse, siendo un curso de introducción, por lo menos haberse hecho mención de ese libro, ¿no? Porque sin lugar a dudas, pues no van a ser leídos todos. Sin embargo, pues como parte de una introducción, toda esta época que corresponde a la época de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pues también es relevante, ¿no? Así que, bueno, tampoco podemos sobresaturar de libros un programa destinado a gente que se está introduciendo por vía de la filosofía, que está introduciendo a la ética. Luego entonces, pues, es adecuada la bibliografía, si bien yo pienso que podría haberse agregado otras obras de otros autores, y bueno, de los autores mencionados, mencionarse otras obras. Como dije,
lamento la ausencia del libro de John Stuart Mill, Ensayo sobre la libertad. Por ser de mi interés la filosofía política, yo incluso agregaría algún otro libro de Carlos Marx, ¿no? Pero bueno, el que se menciona es muy bueno, es Manuscritos Económico-Filosóficos, y quiero repetir estos dos capítulos de ese libro: la enajenación, y el otro capítulo, el dinero. Considero que un enemigo a vencer en nuestros días, sin lugar a dudas, es la enajenación, ¿no? Entonces, pues queda, y pues no se me ocurre más que ocupar unos 5 minutos más en mencionar la relevancia de principalmente uno de mis autores favoritos, que es Sartre, ¿no? En Sartre encuentro yo una posibilidad de acercarnos a la literatura con una postura muy interesante, ¿no? O sea, encontrar en sus obras literarias problemas filosóficos. Es decir, yo sostengo en la tesis de licenciatura que en Sartre hay una literatura filosófica, así, una literatura filosófica, no una filosofía literaria. O sea, sus libros de filosofía no son literatura, en cambio sus libros de literatura contienen una postura filosófica, y eso es importante, ¿no? Bueno, aparte, bueno, él, además de ocuparse de la filosofía y de la literatura, pues es un relevante personaje en el ámbito de la política. Creo que, y es una insistencia en otros lugares que yo he hecho, no puede uno quedarse en la problemática ética. Debe uno trascender y pensar en las posibilidades de la moral que se dan, esas posibilidades, en el plano de la política. Entonces, para mí no puede la ética ignorar la relevancia de la política, porque la moral se da en un contexto social, aunque también puede, y se da, por cierto, en un ámbito de lo individual, ¿no? Entonces la moral es privada y la moral es pública, y no son prescindibles una de la otra. Y en el sentido de ser una cuestión pública, la relevancia de la política, por lo tanto, pues es bastante, ¿no? Y sobre todo podemos hacer consideraciones desde el punto de vista de la ética, consideraciones críticas al acontecer político. Es decir, creo que la ética nos da herramientas para, de manera reflexiva, hacer críticas al acontecer político. Entonces, si bien podemos negar que su fin sea político, el fin de la ética, no podemos negar que tiene trascendencia el considerar las posibilidades de la moral basados en las condiciones históricas y también económicas y de otro tipo. Recordemos un concepto importante, ¿no? Estamos ya en una época en la que tenemos claridad acerca de este concepto, ¿no? Sistémico. Es decir, un sistema, por ejemplo, un sistema ético, por ejemplo el de Nietzsche o incluso el de Marx, está relacionado con otros sistemas. No viven aislados los sistemas, ¿no? Los sistemas de pensamiento o el conjunto de ideas de un autor no vive aislado de otro conjunto de ideas de otros autores en otros ámbitos. Por eso se habla actualmente, por ejemplo, de bioética, o sea, del vínculo de la ética con la biología, ¿no? Y bueno, pues entonces, desde que estamos hablando de bioética, estamos diciendo que la ética no ignora otras disciplinas. Y así como no ignora la biología, pues yo estoy propiciando que no pretendamos ignorar a la política, ¿no? Y vuelvo a decir, bueno,
si bien a nivel UAM yo doy clases de filosofía política, eso no cancela que se impregne mi postura reflexiva en los cursos que doy de ética. Y bueno, esa es la insistencia. Vamos a dejar hasta aquí la clase 4 en espera de la clase 5, en el que, como dije al principio, nos ocuparemos del contenido del programa y pues haré algunos comentarios. Muchas gracias por su atención.